7:07 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Raúl, buenos días, Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar la mañana conversando con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Alfonso Grados Carraro. Esta es su primera entrevista a un medio de comunicación como ministro de Estado. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días a todo el panel. Bueno, ciertamente pues tenemos varios temas pendientes, ¿no? En materia de trabajo y sobre todo de la situación de los trabajadores, que siempre, por supuesto, es de reclamo por un lado y de necesidades de compatibilizar normativas tanto con el sector estatal como con el sector privado. La primera reunión que ha tenido usted con la Confederación General de Trabajadores, con la CGTP, ¿cómo ha sido? ¿Cuán positiva ha sido y qué temas son los principales que se han abordado, incluyendo pues el tema de la siempre clásica remuneración mínima vital? Ante todo, muy buenos días, gracias por la entrevista, muy buenos días con todos los televidentes y oyentes de RPP. Don Raúl, la reunión de ayer con la CGTP ha sido muy favorable, básicamente sentando el marco de diálogo que va a caracterizar la gestión del ministerio en este periodo. Los dirigentes sindicales habían tenido contacto con el presidente Kuczynski a lo largo de la campaña, habían hecho una serie de planteamientos que fueron en ese momento recibidos por el presidente para su posterior evaluación. Estamos en ese trabajo. Ayer se han reiterado planteamientos vinculados a los derechos laborales de los trabajadores, a los derechos de la sindicalización, al cumplimiento de la normativa de OIT, a temas como usted menciona del sueldo mínimo vital, etcétera, entre una serie de otros elementos que vamos a estructuradamente debatir y analizar técnicamente en el ministerio. Vamos a recomponer mesas de trabajo con las centrales sindicales que habían quedado paralizadas en el ministerio desde hace algún tiempo. Esto fue uno de los pedidos que nos han hecho y estamos en línea con ello. Continuaré yo en reuniones con otros sectores del sindicalismo en los próximos días. Tenemos reunión con la CTP el día jueves, tenemos reunión con la CUT el día viernes y así sucesivamente. En paralelo, a partir de la próxima semana comenzaremos a tener también reuniones con los gremios empresariales para también escuchar sus propuestas y planteamientos. Luego de toda esta ronda de conversaciones, lo que vamos a hacer es fortalecer nuevamente la gestión del Consejo Nacional del Trabajo, que en el seno del Ministerio tiene que ser el foro privilegiado de diálogo social, mediante el cual se sensibilice la necesidad de que nuestra legislación laboral y los procesos laborales en el país se modernicen para efectos de generar más formalidad laboral en el Perú. El gobierno del presidente Kuczynski tiene un gran objetivo, reducir la informalidad drásticamente en estos 5 años. Ese programa integral que lo lidera el MEF desde el punto de vista técnico, tributario, organizativo de la economía nacional, involucra claramente un tema de los derechos del trabajo y la legislación laboral. Y en esa línea tenemos que hacer modificaciones, tenemos que pensar creativamente en esquemas más modernos que agilicen la relación laboral en el Perú, que permitan, por ejemplo, una mayor inserción de los jóvenes a la fuerza laboral, mejor preparados y con mayor celeridad, y que en términos generales nuestra gran meta es que al final de los 5 años el 30% de formalidad laboral que hoy día tiene el Perú, solo tiene 30% de formalidad laboral, 70% está fuera de los derechos laborales y de la cobertura de la seguridad social, se pueda incrementar de 30 a 60%. Es un gran reto. Es un cuadro complicado, estamos con debilidades muy serias, ¿no es cierto? Es un modelo muy complicado porque tenemos carencias estructurales en la economía peruana que no facilitan este proceso. Pero por ello, con la mejor voluntad en el Ministerio vamos a proponer lo que yo considero es la mejor forma de poder sacar esto adelante en conjunto, que es abriendo el espacio del diálogo, buscando consensos, sociabilizando las medidas para que no hayan sorpresas en el camino, pero que eventualmente estemos todos conscientes que esto no es para mantener el status quo. Tenemos que modernizar la legislación laboral. Tradicionalmente se considera que a mí me parece una cosa incomprensible, que el Ministerio de Trabajo en el Perú no rige a los trabajadores estatales, siendo el Estado el mayor empleador del Perú. Y ahí le quiero preguntar, ¿qué entendemos por informalidad? Porque es informal una persona que no está en planilla y que
otorga recibos por honorarios profesionales, porque ojo, esa persona está pagando su impuesto a la renta, está pagando el impuesto que corresponde a sus ingresos. A cambio, ¿qué cosa está recibiendo? Muchas de las personas que trabajan bajo esa modalidad, el caso vendría a ser una de ellas, por ejemplo, podrían perfectamente en empresas entrar bajo sistemas de planillas, pero se ha acostumbrado a este tipo de empleabilidad que yo no sé si es del todo informal. ¿Cómo manejamos ese universo que es enorme y que es como más o menos gris entre la formalidad y la informalidad? Es un muy buen punto. El sector público está principalmente regido por la contratación vía CAS, contratos temporales, que sí le dan a los trabajadores ciertamente derechos laborales, por lo tanto, durante la vigencia de sus contratos están perfectamente cubiertos. Pero disminuidos, ¿no es cierto? Pero digamos, con una legislación particular para ellos. No olvidemos que en el contexto de la economía peruana tenemos varios regímenes laborales. Si bien el régimen laboral general es el que prima para la gran mayoría de contratados en el sector privado, tenemos el sector público, tenemos también regímenes privados, pero para ciertos sectores, como la agrícola, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos por formalidad o informalidad? Básicamente la capacidad que puede tener el trabajador de gozar, de acuerdo a lo que la ley marque, de beneficios laborales para el régimen donde él esté inserto y que tenga cobertura de protección social, llámese salud, acceso a servicios de salud y eventualmente accesos a servicios de jubilación. Si logramos entender que eso es formalidad, podemos entender también muy bien por qué la gran mayoría de los peruanos no gozan de esa formalidad. Entonces, un trabajador independiente que otorga recibos por honorarios profesionales es un informal, porque seguro de salud, protección de salud no tiene, protección de jubilación no tiene. Es un caso muy particular. Abarca a muchos peruanos. Si él está emitiendo recibo por honorarios profesionales y está tributando su impuesto a la renta, lo tenemos registrado y es un trabajador formal. La cobertura de sus servicios de salud y de jubilación, en ese caso, dependen estrictamente del profesional independiente. Entonces es un trabajador que tiene obligaciones, pero no tiene beneficios. Se puede dar así una figura de ese entonces, tipo. Cuando hablamos de formalizar, ¿estamos apuntando a que crezca ese universo de trabajadores con obligaciones y sin beneficios, o estamos apuntando a que crezca un tipo de trabajador que tenga sus beneficios completos? Estamos hablando de beneficios completos, bajo determinados regímenes. Hay iniciativas en nuestro equipo de congresistas de Peruanos por el Cambio. El congresista Gilbert Violeta lo ha planteado en su momento, de buscar la manera de que el profesional independiente que emite recibos por honorarios tenga también un tratamiento de cobertura social. Hay que trabajar eso integralmente en un programa de reforma. Se va a ver una evaluación integral, lo ha manifestado el ministro de Economía, sobre el tema de las pensiones. Se tendrá que evaluar ese tema también. Y en el tema de salud, lo que se quiere hacer en el país es una integración de la base de los sistemas de salud. Nadie está hablando, el presidente Kuczynski no ha hablado de fusionar salud con el Ministerio de Salud ni nada por el estilo, pero que el ciudadano peruano pueda tener acceso a servicios compartidos o servicios únicos. Con una sola tarjeta. Con una sola tarjeta, y que pueda, por lo tanto, utilizarse mejor la infraestructura y el ciudadano, incluyendo los independientes que usted menciona, tengan más acceso a la salud. Ahora, con todo realismo, esta revisión que acaba de hacerse, lo que nos va diciendo es que en realidad cada administración al que viene señala más o menos estas prioridades, y por una serie de razones generalmente estas cosas se quedan a mitad de camino y no se plasman. ¿Qué se necesitaría para que en efecto muchas de las cosas que usted está señalando se puedan cumplir con todo realismo en espacio de 5 años, ¿no? Yo creo que se requiere tener un plan priorizado, muy claramente definido. Creo que eso lo tiene el presidente Kuczynski. Una de sus principales propuestas al país ha sido el de la formalización económica en general, lo que conlleva también a la formalización laboral. Se están trabajando propuestas a través del Ministerio de Economía que van a incentivar tributaria y organizativamente a que esto ocurra. El Ministerio de Trabajo, por su parte, lo que tiene que hacer, don Raúl, creo yo, es tener la claridad del objetivo que se quiere lograr y trabajar por resultados para llegar a ese objetivo. El mecanismo, la herramienta tiene que ser el diálogo social. El tema laboral es un tema muy sensible, es un tema que involucra
ideologías, que involucra servicio al ciudadano, que involucra poder resolver problemas básicos del día a día. Y dignidad también, ¿no? Sin duda. Usted, Fernando, hay un tema muy importante. Vamos a tener que trabajar fuertemente para que el trabajo en el Perú también sea una fuente de inclusión social. Tenemos programas en el Ministerio de Trabajo incipientes, en algunos casos con un poco más de madurez, que vamos a potenciar para, por ejemplo, buscar erradicar la discriminación laboral para la mujer, buscar erradicar la discriminación laboral para los discapacitados, eliminar el trabajo infantil. Hay trabajo forzoso en el Perú, hay zonas en la Amazonía, en Madre de Dios, en donde hay trabajo forzoso. Eso en el siglo XXI es imposible de aceptar. Vuelvo a insistir en el tema de los plazos. ¿Tienen ustedes más o menos una periodificación de por dónde van a avanzar, cómo van a avanzar? Y además de esto, ¿cuánto más intensamente van a conversar también con los empleadores, con el sector privado? Empiezo por la segunda pregunta, don Raúl. El diálogo con el sector privado es constante y permanente. Vamos a formalizarlo a través de las reuniones que he mencionado con los gremios empresariales principales a partir de la próxima semana. Están ya programándose las reuniones. Los entendimientos que tiene el sector privado sobre la problemática laboral son más o menos conocidas, y lo que tenemos que hacer nosotros es, a través del Consejo Nacional del Trabajo, a través de este diálogo que viene de larga data y que hay que fortalecer nuevamente. Que viene de larga data, pero generalmente tiene pues sus desigualdades y sus parálisis. Sin duda, pero también tenemos que... Por falta justamente de poder negociar, de poder seguir hablando, ¿no? Las cosas se interrumpen en un momento dado. Yo diría cuando se calienta la temperatura política. Yo diría que eso es inevitable, ¿no? Hay momentos en donde la tensión va a estar más elevada que en otros. Habrán temas de coyuntura que generarán posiciones un poco antagónicas, pero yo diría que en general el Ministerio de Trabajo en los últimos años, en general, no solo este gobierno, también los anteriores, han intentado propugnar el diálogo como base para toma de decisiones. Cuando eso no ha ocurrido, como por ejemplo con la ley Pulpín, cuando no ha ocurrido hemos tenido resultados muy negativos. Buenas intenciones que se quedan totalmente frustradas a través de legislación que no es la adecuada y que al no haber sido sociabilizada en el seno del Consejo de Trabajo y en otras instancias del gobierno y de la opinión pública, terminan siendo desbaratadas. Eso no puede ocurrir. Entonces, los plazos, regresando a su primera pregunta, los plazos son exigentes. El primer tema que tenemos que comenzar a trabajar en el Ministerio es restaurar el diálogo, fortalecer la composición del Consejo Nacional del Trabajo, establecer prioridades que serán presentadas en las primeras sesiones del Consejo, entender que el Consejo tiene tareas que están en sus estatutos, en sus bases, que tienen que ser respetadas y potenciadas, como por ejemplo todo su relacionamiento con el sueldo mínimo vital, la remuneración mínima vital. La base constitutiva del Consejo Nacional del Trabajo establece que es allí, en ese seno, donde esa situación se tiene que evaluar y se tiene que proponer al Ejecutivo lo que corresponda. Eso lo tenemos que trabajar. Se hicieron trabajos iniciales, se avanzó hasta cierto punto, y por la coyuntura política de cierre del gobierno anterior, eso se frustró. Tenemos que retomarlo. Los plazos son exigentes, pero evidentemente la formalización laboral también tiene mucho que ver con la formalización de la economía, y ahí tenemos que trabajar de la mano, insertados en el equipo multisectorial que lidera el MEF. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias. Continuamos conversando con el ministro Alfonso Grados. Bueno, el otro gran tema, que también siempre ha sido materia de preocupaciones y de planes y programas, es qué hacer para favorecer el empleo juvenil. Qué hacer para lograr que, en efecto, tengamos también sistemas de preparación y calificación profesional. Siempre se cita como ejemplo el Senati, que es un ejemplo que viene durando tantos años, pero que en realidad en el fondo también es limitado. ¿Cuánto se puede impulsar, en otras palabras, desde un Ministerio del Trabajo para lograr preparación y capacitación y poder tener acceso de jóvenes? Yo creo que se puede hacer mucho desde el Ministerio de Trabajo. He encontrado varias iniciativas que están orientadas en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es
afinarlas un poco mejor, concentrar algunos esfuerzos para no dispersar los pocos recursos con los que contamos, pero es prioridad altísima nuestra el facilitar el acceso a la vida laboral, ya sea dependiente de alguna organización, empresa grande, mediana o pequeña, o autoempleable a los jóvenes que salen de sus ciclos de estudios, ya sea de secundaria o superiores. Hoy día la tasa de desempleo juvenil es 4 veces superior a la de la tasa general de la economía nacional. Hasta cierto punto es entendible porque los jóvenes son los menos preparados laboralmente a nivel de la falta de experiencia, pero lo que tenemos que trabajar es que lleguen con competencias laborales más afinadas a esa inserción al mercado laboral. 60% o más de los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral formal son jóvenes que ingresan a trabajos que no tienen correlación con el nivel educativo que han tenido, ya sea secundaria, técnica o superior. Por lo tanto, no solo tenemos un problema de alto nivel de desempleo o subempleo, sino que además muchos de ellos, la gran mayoría, ingresa a trabajos que no potencian su crecimiento laboral posterior. El Ministerio tiene programas de empleo juvenil que busca formar competencias, que busca capacitar a los jóvenes a través de programas de instrucción técnica, a través de convenios con el Ministerio de Educación para que puedan engancharse educación de secundaria con la educación técnica. El presidente Kuczynski planteó eso en la campaña y lo vamos a trabajar. El programa promotor Jóvenes Productivos es un programa muy bien estructurado en el Ministerio, que tenemos que ampliar su cobertura, pero que básicamente genera capacidades de empleabilidad en los jóvenes a través de capacitación en línea, a través de orientación vocacional, a través de convenios con sectores productivos o con empresas líderes que pueden hacer pasantías remuneradas para poderse enganchar laboralmente. Ahora, todo eso en porcentaje, ¿cuánto está representando? No, bueno, en realidad todavía son programas promotores que no abarcan la gran mayoría de los jóvenes. Tenemos que ampliar porcentajes. Sí tenemos una iniciativa muy importante en el Ministerio que está recibiendo ya apoyo internacional, que es la de centros de empleo. Son servicios no solo para los jóvenes, para cualquier persona de la fuerza laboral empleada o desempleada en el país, pero que principalmente es utilizada por los jóvenes, en donde físicamente en el Ministerio, en sedes descentralizadas y a nivel nacional, tenemos ubicaciones donde se hace un matching entre la oferta y la demanda laboral. Ahí las empresas inscriben oportunidades laborales, tenemos miles de posiciones puestas en la web del centro de empleo. Los jóvenes o los desempleados acceden a esta información, presentan su información académica o laboral y buscamos hacer encuentros laborales. Además tenemos servicios de formación laboral, entrega de certificado único laboral en el momento en el Ministerio para que no tengan que hacer trámites dispersos y pierdan tiempo haciendo gestiones burocráticas. Ministro Grados, nos está dando cuenta usted de muchos programas formativos de los jóvenes, pero usted conoce mejor que yo que hay una voluntad de algunos sectores empresariales de flexibilizar la ley laboral juvenil. Usted mencionó antes la ley Pulpín, que dio lugar a una verdadera división de aguas en torno a eso. Priorizando, como ha hecho usted hasta ahora, todos estos programas formativos, ¿descarta usted que haya que flexibilizar la ley laboral para favorecer la empleabilidad de los jóvenes? Es una pregunta que sin duda sí, la descarto. No es factible pensar en un esquema como la ley Pulpín, en donde por solo el hecho de ser joven y estar insertándose en la vida laboral, esa persona tenga menos derechos laborales que lo que les corresponde normalmente. Lo que sí es cierto es que el esquema en general de los beneficios laborales que existen en la legislación peruana hoy día genera evidentemente un marco de solamente un 30% de formalización en el trabajo. Por lo tanto, como mencionaba yo ayer en la reunión con los dirigentes de la CGTP, no solamente tenemos que pensar en legislar para ese 30%, tenemos que pensar en qué ocurre con el otro 70%, en donde hay muchos jóvenes, como usted menciona. Entonces, yo no quiero hablar de flexibilización de condiciones laborales. Lo que quiero hablar es de que se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores, pero se van a tener que buscar formas creativas a través de análisis técnicos transparentes y consensuados, ojalá en el tiempo,
para que los regímenes laborales a futuro permitan una mayor inserción laboral. ¿Eso qué implica? Implica tener que cuestionar algunos de los parámetros que hoy día rigen esa relación laboral. Los derechos laborales se respetan. Los derechos a la sindicalización se tienen que respetar y promover. El cumplimiento de la normativa OIT a la cual el Perú suscribe tiene que ser también respetada. Pero eso no impide que tengamos un dinamismo laboral a través de esquemas innovadores que consensuadamente generen espacios de contratación. No hablo particularmente de los jóvenes, sino en general por sectores productivos o por tipo de empleo. Bueno, muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros y haber hecho todos estos alcances. Esta idea de los centros de empleo es muy importante y tendrá que extenderse a nivel nacional. Tenemos para eso, don Raúl, un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, $30 millones en una cooperación con una contrapartida de nuestro Tesoro Público de 9 millones adicionales para hacer crecer los centros de empleo en 6 regiones principales del país. Eso es fundamental. Bueno, pues muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y suerte, por supuesto. 8:29, hacemos una pausa.